Hola, ¿qué tal? Muy buen día, colegas, alumnos de este diplomado en tanatología, cuidados paliativos e inteligencia emocional con enfoque de proceso enfermero. Vamos a iniciar con este que es uno de los temas más importantes de este diplomado, la primera parte de la primera sesión presencial, referente a las etapas de valoración y diagnóstico de enfermería en este contexto. Quiero recordar y destacar que recientemente en el año 2018 fue publicado el modelo del cuidado de enfermería en México por la Secretaría de Salud, en el cual, bueno, se incluyen y destacan varios conceptos que no son nuevos del tema de proceso enfermero. Entre ellos, bueno, están los metaparadigmas de la enfermería en el centro, poniendo a la persona como eje principal de nuestros cuidados, alrededor de las 5 etapas del proceso: valoración, diagnóstico, planeación, ejecución e intervenciones. Y bueno, hace referencia a los planes de cuidado, la enfermería basada en evidencias, y destacan estas herramientas. Para cada etapa del proceso enfermero, habla de diversos métodos de valoración, como el de patrones funcionales y otros. Para la etapa de diagnóstico hace referencia al uso de la taxonomía NANDA, menciona que puede ser adaptada. Para la tercera etapa, que es la planeación, menciona al NOC, también adaptado. En la etapa de ejecución hace referencia a las guías de práctica clínica, aunque en otro apartado también se menciona NIC. Y finalmente en la evaluación vuelve a retomar el NOC, de nuevo adaptado. Entonces, el modelo de cuidado destaca que para cada etapa del proceso se pueden usar diferentes herramientas. El PLACE, o el Plan de Cuidados de Enfermería, está definido como un instrumento para documentar y comunicar la situación del paciente, sus resultados, las estrategias e indicaciones e intervenciones, y por supuesto la evaluación de todo ello. Es decir, el PLACE es, dice aquí, instrumento para documentar. Entonces, el PLACE es el papel o el documento en el que escribes las 5 etapas del proceso enfermero. Una cosa es el proceso enfermero es la metodología, y el PLACE o plan de cuidados es el documento por escrito, ya sea en papel o en electrónico, pero es aquel instrumento para documentar lo que hacemos con nuestros pacientes. Por lo tanto, un PLACE pues está descrito en nuestros registros clínicos de enfermería. O dicho de otra manera, la hoja de enfermería es un PLACE, es un plan de cuidados de enfermería, y para desarrollarlo se utiliza la metodología de proceso enfermero. ¿Sí? Esto también está con fundamento en la norma oficial mexicana 019. Y bueno, no olvidar que el plan de cuidados de enfermería, la hoja de enfermería, pues es un documento médico legal, y entonces es importante que se sustente en él todo lo que hacemos con nuestros pacientes, y no nada más desde el punto de vista físico, fisiológico, que es a lo que estamos acostumbrados la mayoría de las veces en nuestra práctica diaria. Si tú has elegido hacer este diplomado en tanatología, estás totalmente convencida o convencido de que también es importante destacar aspectos emocionales. Bueno, pues tenemos aquí el primero de los algoritmos de proceso enfermero, que no es diferente de lo que menciona el modelo del cuidado. Mencionamos para cada etapa del proceso algunas de las taxonomías. Aquí sí se destaca que desde valoración yo puedo usar NANDA y NOC, porque en la NANDA hay características definitorias que son signos y síntomas. No olvidar que la valoración se trata de recolectar signos y síntomas. También se menciona el uso de diferentes marcos conceptuales para la valoración. También se puede usar el NOC, porque los indicadores del NOC también son signos y síntomas. Esto es lo que sí agregamos. Esto es algo que no en todos lados se toma en cuenta. Hay que aprovechar la terminología NANDA y NOC desde la valoración para poder vincular además la primera etapa, que es la más importante. Para la etapa de diagnóstico, el uso de NANDA, aunque también se hace referencia a los problemas interdependientes, vaya, diagnósticos médicos. En la etapa de planeación se usa NOC y NIC para planear resultados e intervenciones, que también primero se planean, por lo pronto inicialmente en nuestra mente, y ya después en un documento. En la cuarta etapa, que es la ejecución, es la elaboración de las actividades en la vida real ya de lo que habíamos planeado, y retomamos el NIC y las recomendaciones, ¿verdad?, de las guías de práctica clínica. En cada etapa del proceso enfermero lo podemos sustentar con guías de práctica clínica, guías de referencia rápida, y finalmente la evaluación, pues el uso del NOC. Entonces, este algoritmo, que fue publicado en 2016, no dista de lo que también menciona el modelo del cuidado, son complementarios. Una de las metodologías que se mencionan para la valoración es la de los 11 patrones funcionales de salud de la doctora Marjorie Gordon.
La retomamos puesto que es una de las más sencillas a la hora de vincular la valoración y buscar diagnósticos de enfermería en la taxonomía NANDA. Entonces, ustedes tienen en su manualito de algoritmos, el de actualizaciones, que por ahí está en la plataforma, esta pequeña guía de valoración, y bueno, se valoran todas las esferas del ser humano, la biopsicosocial y espiritual. En el tema de tanatología, bueno, pues un paciente que tenga una enfermedad crónica o incluso pudiera ser terminal, pues puede tener alterados muchos o todos los patrones funcionales. De hecho, Marjorie Gordon mencionaba que una necesidad o una alteración en algún patrón, pues iba a desencadenar cuestiones en otros, en todos los demás, ¿no? El simple hecho de tener dolor, por ejemplo, que pertenece al 6, pues le podría quitar sueño a una persona y eso ya le afecta al patrón número 5. Entonces, los patrones funcionales, la idea de los patrones funcionales es organizar la información de la valoración biopsicosocial y emocional. Y en el caso del paciente terminal que puede tener muchas necesidades fisiológicas, y que aquí las vamos a destacar también, sobre todo para cuestiones tanatológicas, sí, lo principal va a estar en el aspecto emocional. Entonces, aquí el principal patrón alterado pues va a ser generalmente el 7 de autopercepción y autoconcepto, por sentimientos como tristeza, la depresión, que ya es una patología médica, la cuestión de la autoimagen o la autoestima, sus emociones, ¿verdad?, hacia sí mismo. Indiscutiblemente va a afectar la parte social de la persona, los roles de cuidador, a veces esto es muy cansado para la familia y esto provoca problemas en eso. Indiscutiblemente el patrón 10, adaptación y tolerancia al estrés, la respuesta emocional, pero no nada más emocional, sino también fisiológica, a las cosas que pasan alrededor de nosotros, ¿no? Y aquí habla de signos y síntomas como nerviosismo, miedo, duelo, afrontamiento, ansiedad. De hecho, la mayoría de los diagnósticos que vamos a tratar están vinculados a este patrón 10 de adaptación y tolerancia al estrés. El proceso de duelo pertenece al patrón 10 de adaptación y tolerancia al estrés. Un tema absolutamente tanatológico, y todo lo relacionado con la resiliencia también va a estar aquí en el patrón número 10. Y bueno, indiscutiblemente el 11, valores y creencias. Las cuestiones de sufrimiento de diferentes índoles, moral o espiritual, la religiosidad, las decisiones incluso de la persona, lo importante para el ser humano, su forma de ver la vida, la muerte, está aquí en el patrón 11 de valores y creencias. Entonces, pues ¿cómo vamos a buscar diagnósticos de enfermería? Hay que hacer una valoración, hacer pasar esta valoración, o sea, los signos y síntomas del paciente por nuestro pensamiento crítico, y que ya vimos que signos y síntomas no nada más son físicos. De hecho aquí vamos a destacar sobre todo los emocionales, la parte social y la parte espiritual, para poder llegar a una conclusión clínica que son los diagnósticos. Entonces, bueno, ustedes tienen ahí en su biblioteca digital y en el primer módulo un artículo muy interesante que habla sobre esto, la valoración multidimensional, que se refiere a que la valoración multidimensional de la persona afectada por una enfermedad terminal pretende identificar todos los fenómenos que tienen lugar en su problema de salud, pero bajo un abordaje integral de todas las esferas, ¿verdad? Biológica, pero sobre todo psicosocial y espiritual, ¿no? Enfermería habitualmente se dedica a lo biológico, que si tiene dolor, que si tiene fiebre, que si tiene algún problema físico. Pero sí se ha caído en muchos lugares en las instituciones por la carga de trabajo, por la razón que quieran, por incluso el desconocimiento de las mismas emociones de uno mismo. No le damos importancia a esto. Bueno, la valoración multidimensional enfatiza esto, que sea integral. Y patrones funcionales de Marjorie Gordon también destaca esto. Este es el artículo que ustedes tienen para una lectura en este primer módulo, y se llama así, la valoración multidimensional del paciente y la familia. Estamos hablando del contexto de los cuidados paliativos. Entonces dice puntos clave en un cuadrito. Ustedes tendrán que leer el artículo completo, es breve, pero sí tendrán que hacer una lectura completa para responder a la actividad número 1. Perdón, no es la actividad número 1, para una de las actividades, creo que es la número 3. Ya la identificarán ustedes en la plataforma. Bueno, ahí en las instrucciones estará descrito. Puntos clave. Dice, la enfermedad en fase terminal provoca múltiples complicaciones que generan sufrimiento.
que no olviden que el sufrimiento es un dolor no físico nada más, una combinación de dolor en el alma, dolor interno y de muchos aspectos. Bueno, la valoración multidimensional pretende su detección e instaurar las intervenciones oportunas. La valoración multidimensional incluye una valoración biológica funcional, psicoafectiva, espiritual y sociofamiliar. Todos los síntomas deben valorarse en relación a su causa, su intensidad y su repercusión en la situación del bienestar de los pacientes. Estos son puntos muy importantes a destacar en esto que llamamos la valoración pues completa e integral de estos pacientes multidimensionales. Y bueno, ¿cuáles son los aspectos o preguntas que hay que responder al valorar esto? Hay que preguntarnos qué grado de sufrimiento físico presenta el paciente, cuáles son las razones del sufrimiento físico, qué limitaciones físicas tiene y también psíquicas, emocionales, cómo se está adaptando a la enfermedad, qué nivel de información posee. Esto es parte de la valoración que tendremos que hacer en algún paciente que es candidato o que estamos dándole cuidados paliativos. No necesariamente es un paciente terminal, puede ser un paciente con alguna enfermedad crónica y sin embargo sí destacamos el punto del paciente terminal. ¿Qué opina sobre la situación del paciente y su familia? ¿Cómo puedo ayudarlo? Siempre podemos ayudarlos de alguna manera a reducir esas molestias, ese sufrimiento. ¿Cómo se encuentra la familia? Esto, una persona con una enfermedad crónica y ya terminal, siempre va a afectar la dinámica familiar. ¿Quién va a cuidar al paciente? Siempre hay un cuidador primario, pero a veces a ese cuidador primario se le sobrecarga, ¿verdad? De esta cuestión y no siempre recibe el apoyo de toda la familia. ¿Dónde desea la familia que muera el paciente? Son temas muy delicados y bueno, hay que tener el tacto para poder tratarlo. Es lo que vamos a ver a lo largo de todo este diplomado. Presenta psicopatología el cuidador principal. Claro que va a haber una afectación emocional y hay que ver si no ha ya trascendido a algo patológico. Es importante distinguir que duelo no es lo mismo que depresión. Y entonces el duelo es algo normal. La depresión es una enfermedad, es una patología. ¿Qué apoyos tiene la familia? Y no nada más en el aspecto económico. A veces el apoyo principal que necesitan es el relevarse en algún momento, horarios, en el cuidado de una persona, etcétera. ¿Qué opina la familia sobre el cuidado y la información? ¿Cuál es la situación laboral del paciente, de la familia? A veces el cuidador primario también pierde muchas cosas en su vida personal, familiar, laboral. Y existen recursos materiales para cuidar al paciente. Esto es un tema bien delicado, sobre todo ahora en México, en el contexto que estamos viviendo. Entonces, todos estos son aspectos que hay que preguntar, que hay que interrogar, que hay que valorar y responder para que nuestra valoración sea completa. En este artículo se destaca que la valoración multidimensional del equipo, no nada más de enfermería, sino debería ser de un equipo multidisciplinario en el que haya también médicos, trabajo social, psicólogos. Y bueno, debe de incluir la valoración biológica, funcional, psiquiátrica, espiritual y familiar social. Para detectar problemas, objetivos asistenciales, esto equivaldría a la etapa de diagnóstico. Hay que establecer sus intervenciones y actividades. En México y en todo el mundo se está destacando la atención primaria de la salud y otros niveles cuando requiere de ello. Y una evaluación que permita pues actualizar y retroalimentar todo esto. ¿Se parece a algo, no? ¿No se les hace conocido este proceso? ¿Sí? Es otra forma de ver el proceso enfermero. Pero aquí, bueno, pues se está integrando la parte multidisciplinaria, no nada más enfermería, también el resto del equipo participa en este proceso. Pero si ustedes se fijan, pues son las 5 etapas: valoración, diagnóstico, planeación, ejecución, evaluación. Las 5 etapas del proceso enfermero, las mismas 5 que maneja el modelo del cuidado, desde otra perspectiva y aquí sobre todo multidisciplinaria. Esto es muy importante. Si dijimos que la valoración es la identificación de signos y síntomas, en esta tabla, que también está en este artículo, nos refiere a los síntomas y complicaciones que puede tener un paciente, por ejemplo, con cáncer en fase terminal. Astenia, anorexia, dolor, ansiedad, disnea, estreñimiento, gerostomía, náuseas, vómitos, insomnio, depresión, menciona de nuevo la ansiedad, delirio, somnolencia,
pérdida de peso y alteraciones en la misión. Todos estos son síntomas físicos y también es algo que debemos de incluir en nuestra valoración, identificar ellos para también tratarlos, para también resolverlos en medida de las posibilidades. Y bueno, cada uno de estos síntomas hay que ver en qué intensidad se encuentran, ¿verdad? En una escala cualitativa o simple, pues cada uno de ellos pueden ser leves, moderados, fuertes o severos. El paciente puede calificarlos con una escala numérica de 0 a 10 o visual análoga en una línea, como aquí se muestra, de 10 centímetros. El paciente dirá dentro de esta línea en qué rango lo siente, mínimo, máximo, intermedio. Entonces, son herramientas que nos permitirán describir esos signos y síntomas, su intensidad. En cada uno de ellos, cuando se detecten, no nada más es decir tiene dolor, o sea, hay que decir cuánto dolor tiene y en dónde lo tiene, ¿no? Bueno, para complementar la valoración hay que consultar algunas escalas. De igual manera, ustedes tienen en su plataforma este manual, es una guía de manejo integral de cuidados paliativos, y para fines de este módulo 1, en cuanto al tema de valoración, les voy a pedir que revisen el anexo 5, que va de la página 169 a la 184. Aquí hay varias escalas de valoración para estos pacientes que reciban cuidados paliativos y yo en el contexto de la tanatología, ¿no? Vamos a encontrar, aquí se incluye en este documento el modelo de atención en cuidados paliativos, en donde se habla de la atención en el domicilio o en los centros de salud, consulta externa, grupos de ayuda o consejería familiar. Se hace todo el proceso que ya mencionamos, diagnóstico, evaluación y seguimiento. Cuando es necesario y lo requiere, el paciente puede ocupar servicios de hospitalización en áreas especializadas de cuidados paliativos o de consulta especializada. A veces los pacientes tienen algún cambio súbito que requiere atención de urgencias, y bueno, pues dependiendo de la complejidad de los síntomas podrán ser tratados, ¿verdad?, en alguno de los niveles de atención. Los pacientes controlados o con alteraciones leves, sin complejidad, pues se atienden en el primer nivel de atención, y en segundo o tercer nivel los que ya tengan síntomas de alta complejidad y refractarios es que continúen, que no se le quite. Bueno, y también en este documento está esta Red Nacional de Cuidados Paliativos, hace referencia justamente al enlace que hay entre los cuidados domiciliarios, en los de primer nivel de atención y también en hospital en segundo y tercer nivel de atención, valorando pues los signos y síntomas del paciente, siempre también teniendo una bitácora cuando el paciente ha atendido en casa, que lleve seguimiento de estos signos y síntomas. Y vean, hace aquí mención de que hay que hacer contrarreferencia para el control de síntomas a los niveles de atención. Se hace valoración, se hace triage de cuidados paliativos en las diferentes etapas de la vida, planeación, ejecución y evaluación, atendiendo al paciente, a la familia, manejando su calidad de vida, controlando los síntomas y manejando el duelo. Todo esto siempre en un proceso de retroalimentación y reevaluación del paciente, su familia y su comunidad. Ya se dieron cuenta que el modelo mexicano de cuidados paliativos que está mostrado en este documento también se parece a este otro. Son las 5 etapas del método enfermero. Entonces, no va a ser muy complicado identificar el proceso enfermero en este proceso de atención a los pacientes en el contexto de la tanatología y de cuidados paliativos, porque no es otra cosa más que una manera particular de aplicar las 5 etapas de la metodología de proceso enfermero o el PAE. Bien, aquí en este mismo documento tenemos varias escalas que ustedes tendrán que revisar con calma. Una de ellas es la escala de Edmonton, o un sistema de evaluación de Edmonton, que consiste en un listado de 10 escalas numéricas que evalúan el promedio de intensidad de diferentes síntomas en un periodo determinado, que puede ser 24, 48 horas o una semana, eso depende del paciente, y entonces el paciente va a seleccionar el número que indique la intensidad de cada síntoma. Es una escala numérica de algunos de los síntomas más frecuentes de estos pacientes. Entonces, el paciente va a evaluar su dolor de 0 a 10, 0 pues es que no tiene nada de dolor, 10 es el dolor máximo. Él nos tendrá que decir la intensidad que refiere. Lo mismo para el cansancio, para las náuseas, para la depresión. Él también puede calificar su grado de depresión, aunque tendría que tener bien claro el concepto de depresión. Insisto, la depresión es
es una patología y que no es lo mismo que sentirse triste, aclaramos, y esto hay que definirlo muy bien. Ansiedad, la somnolencia, si el paciente tiene buen apetito o no lo tiene, la sensación de máximo bienestar o de máximo malestar. Aquí, si el paciente se siente muy bien, pues su calificación en esto sería de 0 malestar y un bienestar máximo. O bien el paciente que se siente terriblemente mal, ¿no? Falta de aire, la disnea, y dificultades para dormir. Todos estos son síntomas muy importantes en estos pacientes y sí forman parte de la valoración que debemos de realizar. Otra es la escala de valoración funcional de Karnofsky. Esta también será muy importante. Tiene diferentes objetivos: conocer la capacidad del paciente para poder realizar actividades cotidianas, predice de manera independiente la mortalidad en patologías oncológicas y no oncológicas, también ayuda a la toma de decisiones clínicas y a valorar el impacto de un tratamiento y la progresión de la enfermedad, y el Karnofsky de 50 o inferior indica un elevado riesgo de muerte durante los siguientes 6 meses. Entonces, esta escala es muy interesante. El paciente normal le calificamos con 100 puntos. Él no tiene quejas ni indicios de enfermedad. 90 actividades normales con signos y síntomas leves de enfermedad. 80 actividad normal con esfuerzo, con algunos signos y síntomas de enfermedad. ¿Cuáles signos y síntomas? Los que ya mencionamos. El paciente que es capaz de cuidarse pero incapaz de llevar a término actividades normales o trabajo activo se califica con un 70. El paciente que requiere atención ocasional pero puede cuidarse a sí mismo tendrá un 60 de evaluación de Karnofsky. Acuérdense que de aquí para abajo ya son pacientes con un alto riesgo de mortalidad a los 6 meses. Estamos hablando de estadísticas y de riesgos, no es que le queden ya 6 meses de vida y punto. Eso también hay que trabajarlo con delicadeza. Bueno, se califica con 50 al paciente que requiere gran atención, incluso a tipo médico, y que está encamado al menos la mitad del día. Se califica con 40 a un paciente que ya él se considera, de acuerdo a la valoración, inválido, incapacitado, necesita cuidados y atenciones especiales, y que también está encamado la mayor parte, bueno, la mitad del día por lo menos. Se califica con un 30, paciente inválido grave, severamente incapacitado y que requiere tratamiento de soporte activo. Con 20, encamado por completo, muy grave, necesita hospitalización y tratamiento activo. El paciente con 10 es un paciente moribundo y bueno, el paciente con 0 es un paciente pues ya fallecido. Entonces, también en los pacientes, en este contexto de las enfermedades crónicas terminales, habría que evaluarlos en la escala funcional de Karnofsky para ver en qué etapa o en qué puntaje se encuentra. Hay otras escalas, por ejemplo, la escala de cuidados paliativos es una versión española, es un cuestionario muy interesante que ya ustedes podrán revisar de manera más precisa a cada una de estas preguntas. Si los últimos días ha padecido dolor, siempre hace énfasis a la sintomatología que ya mencionamos, síntomas como náuseas, tos o estreñimiento, y maneja una escala Likert, que no es la misma que la de NOC, pero es bastante similar. Durante los últimos 3 días el paciente ha estado angustiado por la enfermedad o el tratamiento, algún familiar o allegado ha estado angustiado por el paciente, la información que se ha dado al paciente o a sus familiares, cómo ha sido adecuada, completa, incompleta o ninguna. Durante los últimos días el paciente ha podido comentar cómo se siente con familiares y amigos. Esto parece una pregunta absurda, pero a veces no se habla. La gente, la familia no lo habla, les da miedo, les da pena o es un tabú. Durante los últimos días, ¿cree que el paciente ha sentido que merece la pena vivir? Esto también es un aspecto importante a valorar. Si el paciente se ha sentido bien consigo mismo, si el paciente cree que se ha perdido en asuntos relacionados de salud y o cómo espera por ejemplo, el tiempo que a veces tardan en atenderlo en los hospitales, en las pruebas diagnósticas, todo este rollo. Si el paciente en los últimos días ha tenido, por ejemplo, ha tratado cuestiones económicas y o ha tenido problemas prácticos, ¿no? Y bueno, aquí debes definir cuáles son los problemas, si los hay, el grado de actividad que presenta el paciente. Entonces, todas estas escalas de valoración nos llevan a que los patrones funcionales principalmente alterados pueden ser: el 1, percepción y manejo de la salud, porque está enfermo, porque toma fármacos, porque tiene muchos riesgos y porque tiene tratamientos de diferentes índole.
Pueden estar alterados todos, pero los que marco en rojo son los principales y los subrayados para el tema de cuidados paliativos y de tanatología serían los más prioritarios. El patrón 4 de actividad de ejercicio, indiscutiblemente el paciente va a estar deteriorado, no puede moverse mucho. Dijimos que puede estar encamado mucha parte del día, por lo menos la mitad. El patrón del 5, sueño y descanso, tienen problemas para descansar o dormir, o duermen demasiado o no pueden dormir. El patrón 6, cognitivo perceptual, aquí es donde está el dolor, aquí es donde están las náuseas, aquí es donde está el disconfort. Y entonces este es uno de los más alterados. El patrón 7, autopercepción, autoconcepto, cómo se siente consigo mismo, la autoestima está muy deteriorada. El 8, rol, relaciones. El 10 de adaptación, tolerancia al estrés. Y bueno, aquí dijimos, este va a ser como que al que le pondría yo la estrellita principal. Por último, el 11, valores, creencias. De todos los 11 patrones funcionales, el paciente en el contexto de cuidados paliativos o tanatológico con una enfermedad crónica o crónica terminal ante esto, pues los principales patrones funcionales alterados van a ser el 6, cognitivo perceptual, el 7, autopercepción, autoconcepto, el 10, adaptación, tolerancia al estrés y por supuesto el 11, valores y creencias. Ojo, porque esto puede ser pregunta de examen o pregunta para su actividad. Entonces, bueno, ya que identificamos cuáles son los patrones funcionales alterados, lo siguiente es vincularlo con los dominios de la NANDA en donde le podemos encontrar diagnósticos. Podría haber diagnósticos en todos lados, pero los principales también son en la NANDA, el dominio 4 de actividad-reposo, en las diferentes clases que aquí están mencionadas, sueño-reposo, actividad de ejercicio, equilibrio de la energía, respuestas cardiovasculares, pulmonares y autocuidados. Aquí nuestros pacientes de cuidados paliativos van a tener muchas necesidades. También en el 5, percepción, cognición, aquí donde está todo lo neurológico o cuestiones de orientación y cognición, comunicación. El 6, de autopercepción, donde están las clases autoconcepto, autoestima o imagen corporal. Recuerden que patrones funcionales son para la valoración. Los dominios de la NANDA ya son en qué capítulo del libro NANDA están los diagnósticos de enfermería. Lo que valoramos son patrones, no dominios. Los dominios ya son para búsqueda de diagnósticos. Los dominios ya son en qué capítulo del libro NANDA encuentro los diagnósticos. ¿Okay? Estos son dominios y clases de NANDA. Estos no se altera. Los dominios y clases NANDA nos ayudan a identificar en qué parte del libro puede encontrar diagnósticos de enfermería. Bueno, continuando. El paciente que está en este contexto, pues también puede tener diagnósticos en el dominio 7 de rol, relaciones. Aquí están las clases. Roles de cuidador, relaciones familiares y desempeño del rol. En el dominio 9 de afrontamiento y tolerancia al estrés, aquí van a estar los principales. A este también le pondría la estrellita más grande. Respuestas postraumáticas, respuestas de afrontamiento. Aquí en esta clase está el duelo, por ejemplo. Todo lo de afrontamiento, lo de resiliencia, aquí está. Y o en el estrés neurocomportamental, ¿ok? Este sería el principal dominio NANDA. El dominio tiene el número 9, afrontamiento y tolerancia al estrés. Recuerden que los números no coinciden, los patrones funcionales pueden tener un número y aquí en los dominios otro. Si me regreso un poco, el patrón funcional de salud era el 10, adaptación y tolerancia al estrés, pero el dominio aquí tiene el número 9. Esto es porque NANDA hizo algunos ajustes. Pero no se queden con la idea de los números para que no se confundan. Más bien vamos a vincular los conceptos. Afrontamiento, tolerancia al estrés. El dominio 10, principios vitales, en donde se habla de valores, creencias y la congruencia entre todo ello. Aquí está lo del sufrimiento espiritual, sufrimiento moral, aspectos que enfermería a veces no toma en cuenta el sufrimiento. Siempre les hago la pregunta, seguro en la clase se las dice. ¿El paciente sufre? Sí, claro, todo el mundo dice que sí. La pregunta ahora es, ¿cuántas veces la enfermera escribe en su nota de enfermería, ya sea de valoración o de diagnóstico, la palabra sufrimiento? Pocos o nadie, en realidad. Porque pensamos que esos no son signos y síntomas. Nos vendieron la idea y nos la compramos de que valoración es hablar de paciente consciente, orientado, tranquilo, palidez de documentos, mucosas hidratadas, abdomen blando, depresible, asintomático, y yo lo físico nada más. Pero entonces, cuestiones como el enojo, como el dolor emocional o sufrimiento, no lo documentamos. Bueno, ahora hay que enfatizarlo también. Regresando al tema, el dominio 11, seguridad, protección, aquí va a haber muchos diagnósticos de enfermedad. Estos pacientes tienen muchas necesidades. Puede haber lesiones en la piel, puede haber aspectos que tengan que ver con la termorregulación, entonces aquí también puede haber diagnósticos de enfermería. En el 12, a este le pondré otra estrellita. El dominio 12, confort, es en donde están los diagnósticos como dolor agudo, dolor crónico, síndrome de dolor crónico, el disconfort, las náuseas, están aquí, en el dominio 12. Entonces yo de todos los 13 dominios de la NANDA,
Para el paciente en cuidados paliativos y tanatológico, podríamos encontrarle diagnósticos, ya dijimos, en estos dominios y en estos. Pero enfatizaría mucho el dominio 4 en la parte de autocuidado. Los pacientes tienen déficit de autocuidado de muchas cosas. Y enfatizaría mucho también el 9 de afrontamiento y tolerancia al estrés. Aquí van a estar la mayoría, para que no se pierdan en el libro Nanda, aquí van a estar la mayoría de los diagnósticos y por supuesto el 12, confort. El tema del dolor, el disconfort, las náuseas. Esos 3 serían los dominios más importantes a explorar para búsqueda de diagnóstico de enfermería en nuestros pacientes. Aquí viene una lista de cuáles son los diagnósticos de enfermería en nuestros pacientes. También voy a poner en rojo y en negrita aquellos que sean los más comunes y los más importantes. Comenzando por síndrome de fragilidad del anciano, que cabe destacar, se encuentra en el dominio 1, que el dominio 1 es el de promoción a la salud. Ahí está este diagnóstico, pero al ser un síndrome abarca muchas necesidades de autocuidado de estos pacientes. Aunque no sea un anciano, bueno, pues los pacientes pueden tener déficit de autocuidado de diferentes aspectos, para el baño, para el vestido, para el uso del inodoro o la alimentación. Patrón del sueño alterado, riesgo de confusión aguda o confusión crónica, la habilidad del control emocional y deterioro de la comunicación verbal. Son algunos de los diagnósticos enfermeros más importantes en estos pacientes. Aquí vamos a desarrollar algunos ejemplos que mencionamos en la clase. Desesperanza, disposición para mejorar la esperanza, baja autoestima crónica situacional, trastorno de la imagen corporal, riesgo de cansancio del rol del cuidador y, por supuesto, como un problema de verdad, cansancio del rol del cuidador. Síndrome de estrés del traslado, aflicción crónica, afrontamiento ineficaz. Estos ya son de justamente el dominio de afrontamiento tolerancia al estrés. Afrontamiento defensivo, disposición para mejorar el afrontamiento familiar comprometido o incluso afrontamiento familiar incapacitante. Disposición para mejorar el afrontamiento familiar. Recuerda que aquí en este punto, hablando de la clase en línea, si tú necesitas pausar el video en algún momento para tomar nota, para revisar o repetir una parte, puedes hacerlo. Es una de las ventajas de la educación en línea, que a través de estas herramientas digitales nos permiten. Entonces, si tú requieres detener en algún momento el video o volver a revisar algo, puedes hacerlo siempre. Aquí casi todos están en rojo. Ansiedad o temor, ansiedad ante la muerte, duelo. Este yo creo que viene a ser el diagnóstico enfermero también estrella y clave de todo el diplomado. Riesgo de duelo complicado, impotencia, deterioro de la regulación del estado de ánimo, negación ineficaz, impotencia o riesgo de impotencia. Vean que hay muchas respuestas humanas a estos pacientes, muchas. Y ustedes podrán desarrollar muchas de estas, casi todas estas, a lo largo del diplomado, que será una de las actividades que van a realizar como producto final. Continuando, deterioro de la resiliencia. Este concepto de resiliencia es reciente, totalmente tanatológico y bueno, que tanto una persona puede salir adelante ante adversidades, ¿no? Riesgo de deterioro de la resiliencia, disposición para mejorar la resiliencia como un diagnóstico de promoción a la salud. Y bueno, ahí terminan los del dominio de afrontamiento y tolerancia al estrés. Hablando ya del dominio 12 de confort, está dolor agudo o dolor crónico, y sobre todo el síndrome del dolor crónico, son pues aspectos muy importantes, respuestas humanas muy importantes en estos pacientes. Disconfort y náuseas. En el aspecto físico, creo yo que estos son los diagnósticos que hay que medir con mayor importancia. Continuando en el aspecto espiritual, ¿no? Deterioro de la religiosidad, riesgo de deterioro de la religiosidad, sufrimiento espiritual y sufrimiento moral, que también pongo en rojo, y que estos están en el dominio de principios vitales, donde está el aspecto valores, creencias, que también son diagnósticos de enfermería, el sufrimiento. Entonces, pues hay que trabajar con estos pacientes estos aspectos para que nuestra valoración sea completa, multidimensional y también todo el proceso enfermero.
¿Cómo encontramos los diagnósticos en la NANDA? Bueno, pues primero valoro los patrones funcionales y lo vinculo con los dominios. Aquí ya vimos que hay varios patrones funcionales que son principales. Enfaticé mucho el 6, cognitivo perceptual, enfaticé también el 7, autopercepción y autoconcepto, y el 10 de adaptación y tolerancia al estrés, y el 11, valores creencias. Entonces, ellos se vinculan a algunos dominios. Aquí también mencioné varios de los dominios en la NANDA que incluso se llaman muy parecidos, aunque tengan números no necesariamente iguales. Y bueno, los marcamos. Y ustedes tienen en el material didáctico de algoritmos NNN y actualizaciones un cuadrito en donde están justamente los 11 patrones funcionales con qué dominios de la NANDA podrían vincularse o encontrarse. Entonces, si el paciente tiene alterado el patrón 6 cognitivo perceptual, bueno, pues yo le puedo encontrar diagnósticos en el dominio 5 y en el 12. El 5 es el percepción cognición y el 12 es el de confort. Si el paciente tiene alterado el patrón de autopercepción y autoconcepto, que tiene el número 7 en los patrones funcionales, en la NANDA el dominio es el 6, autopercepción. Si el paciente tiene alterado el patrón 8 de rol relaciones, el dominio tiene el número 7, que así se llama igual, rol relaciones. Si el paciente tiene alterado el patrón 10 de adaptación y tolerancia al estrés, el dominio en la NANDA es el 9, que se llama afrontamiento y tolerancia al estrés. Y bueno, finalmente, si el patrón 11 está alterado, valores creencias, el dominio es el 10, que se llama principios vitales. Aunque no tengan el mismo número, el nombre es casi igual o muy similar. Cuando tú haces esta vinculación, dice aquí, referirse a la página 131. Ya sabemos que esta es la clave en el NANDA 2015-2017, pero si tú tienes el libro nuevo, la NANDA nueva, la página clave va a ser la 149. Esa es la página más importante para iniciar la búsqueda de diagnósticos, el índice de los dominios. Y aquí está. Teniendo esta página en tu libro NANDA, tú ya puedes ver, pues mi paciente que está atravesando por un proceso de afrontamiento y de duelo. Yo estoy buscando estos diagnósticos, el patrón alterado, ya habíamos dicho que es el 10, adaptación y tolerancia al estrés, pero el dominio es el 9, entonces en la NANDA nueva, el dominio 9 pues está en la página 333, me voy para allá y reviso sus diagnósticos. Si tienes la NANDA anterior, también tiene otra página, pues puedes revisarlo, ¿ok? Entonces, la página clave de los libros NANDA, dependiendo de la edición que tú tengas, la más actual es la 149, o en la NANDA anterior, la página 131. Yo espero que la mayoría tengan el libro nuevo para poder trabajar con lo más actual. Cambian las páginas, la metodología es la misma. Ok. Bien. ¿Cuáles son los componentes de un diagnóstico enfermero? Llegó la hora de, ya valoramos, ahora hay que escribir sus diagnósticos. Y entonces todos los diagnósticos de enfermería tienen una etiqueta diagnóstica, o lo que en el formato PES le llamábamos antes y todavía le llamamos problema, la P. Los factores relacionados o la etiología o causa del problema, factores de riesgo que también pueden contribuir a los diagnósticos de riesgo, las características definitorias o signos y síntomas. Y bueno, NANDA 2018-2020 agrega dos nuevos conceptos que pueden crear confusión, pero al final de cuentas salieron de aquí. Eran antes factores relacionados o de riesgo, y ahora, después de que NANDA analizó que no son modificables por nadie ni por la enfermera, como la edad no se la puedes cambiar a nadie, ¿no? O no son modificables por la enfermería de manera independiente, como una enfermedad, una patología como el cáncer, requieres al médico. Bueno, estos conceptos salen y ahora creo las poblaciones en riesgo, aquello que no puedo cambiar, o las condiciones asociadas, lo que necesita del médico. Esto equivale al concepto de problema interdependiente que manejaba Carpenito, Linda Juárez Carpenito. Esta diapositiva fue parte del Congreso Nacional del Modelo de Cuidado de Enfermería en Jalisco 2018, en donde tuve la oportunidad de hablar de estos conceptos nuevos. Bien, entonces escribamos algunos diagnósticos de enfermería, un ejemplo de cada uno por lo menos. ¿Cómo se escriben los diagnósticos de enfermería? Esto lo tienen en su manual de algoritmos NNN, los avances, exactamente en la página número 13, donde se habla de diagnósticos. Y bueno, primero que nada, los enlaces son para dar una redacción a la declaración de un enunciado diagnóstico de acuerdo al razonamiento clínico, aunque NANDA no requiere de manera obligatoria el formato PES ni ningún otro formato para documentar los diagnósticos enfermeros. Esto lo dice la NANDA 2018-2020 en la página 120. NANDA reconoce y acepta que existe una gran variedad de sistemas de documentación y formas de adaptarlo. Esto es muy importante porque no podemos ser cuadrados en esto del método enfermero, la misma NANDA no lo es. Y bueno,
¿Cómo escribimos en México los diagnósticos? Pues una de las maneras en las que se nos ha hecho más adecuado es el formato PES, enunciados de 2 o de 3 partes, en donde se pueden o no usar enlaces, eso depende de la bibliografía que tú ocupes. Aquí vamos a hablar del uso de enlaces, principalmente. ¿Cuáles son los enlaces? Pues los clásicos, ¿verdad? Relacionado con, manifestado por, que todo el mundo conocemos. Pero recuerden que lo más importante no necesariamente son los enlaces, aunque hay varios. También ahora recientemente, desde la edición pasada, se agregó el como lo demuestra en lugar del manifestado por. O en los de riesgo en lugar del relacionado con. El según lo evidenciado, o evidenciado por, o como se evidencia. Y bueno, pues para cada tipo de diagnóstico se sugiere ocupar de preferencia algunos de ellos, aunque, insisto, no son lo más importante, porque su función es establecer relación de causa y efecto. Incluso algunas referencias usan diagnósticos sin enlaces, como el modelo de cuidado de la Secretaría de Salud. Si ustedes revisan los catálogos de PLACE, que los tienen en su biblioteca digital, los diagnósticos del modelo de cuidado de la Secretaría de Salud y de los catálogos de PLACE no tienen ni relacionado con ni manifestado por ni nada. Y también es válido. Su objetivo de los enlaces finalmente es unir los componentes de un diagnóstico. ¿Cuál es? La etiqueta, los factores relacionados o de riesgo, las características definitorias o lo que conocemos como el formato PES para los enfocados en el problema o reales, ¿verdad? Y bueno, pues aquí nosotros vamos a trabajar de preferencia así con enlaces, y entonces ustedes tienen en su material esta hojita, que es en donde vienen cómo se escriben los diagnósticos de enfermería, los diferentes tipos. Vamos a practicar ahorita por lo menos un ejemplo de cada uno de los diagnósticos de enfermería, de acuerdo a lo que menciona Nanda. El modelo de cuidado es muy similar, solamente utiliza el formato PES sin enlaces necesariamente, aunque estos pues son alternativos u opcionales. Personalmente yo prefiero el uso de enlaces para establecer bien esas relaciones de causa y efecto, pero pues hay muchas formas de hacerlo. Y entonces vamos a hacer un ejemplo de diagnóstico enfocado en el problema. Se escribe primero la etiqueta diagnóstica, el enlace recomendado aquí es relacionado con el factor o factores relacionados, manifestado por las características definitorias. En lugar de manifestado por, se puede ocupar el enlace como lo demuestra. Aparte, no dentro de este enunciado PES, sino aparte, si aplican, si las tiene, hay que agregarle las condiciones asociadas y las poblaciones en riesgo. Estas no van en el relacionado, antes estaban aquí, las sacaron de factores relacionados. Bueno, de todas formas hay que documentarlas porque también validan los diagnósticos de enfermería. Ejemplo, tenemos un paciente que tiene estos signos y síntomas: alteración en la capacidad para continuar con sus actividades, tiene alteraciones en el patrón de dormir, autoinforme de intensidad con escala estandarizada de dolor y que además ha durado más de 3 meses y tiene una expresión facial de dolor. Con estos signos y síntomas, haciendo una revisión de patrones funcionales, pues el patrón alterado es el 6, ¿verdad? Cognitivo perceptual. Pero estos diagnósticos se localizan en el dominio 12, confort, específicamente en la clase 1, y este paciente tiene dolor crónico. Entonces vamos a escribirlo. La etiqueta diagnóstica. Dolor crónico, ignoren esto de aquí arriba, me pasó aquí retirarlo, ustedes no tienen este cuadernillo de trabajo, nosotros estamos trabajando de manera distinta en este otro curso, pero bueno, vamos a localizar el diagnóstico de dolor crónico. Recuerda que siempre hay que revisar la definición de los diagnósticos de enfermería y bueno, sobre todo que características, factores coincidan con la valoración del paciente. Entonces, se escribe así: dolor crónico relacionado con fatiga. Por favor, localízalo en tu libro Nanda y escríbelo para que puedas hacer un ejercicio. Relacionado con fatiga, sufrimiento emocional o agentes lesivos, por ejemplo. Manifestado por alteración en la capacidad para continuar actividades, alteraciones en el patrón de dormir, autoinforme de intensidad con la escala estandarizada de dolor. Incluso pueden poner cuánto tiene de dolor, si el paciente refiere un dolor 7, 8 de 10, aquí le ponen, y su expresión facial de dolor. En este caso, esta es la etiqueta, estos son los factores relacionados y aquí están las características definitorias. Los enlaces son solamente para establecer relaciones de causa-efecto. Y en este diagnóstico elegimos como ejemplo, como condiciones asociadas, una enfermedad musculoesquelética crónica. Solo es un ejemplo.
podría o no tener condiciones asociadas. Y población en riesgo, bueno, este paciente es mayor a 50 años. Los enlaces de relacionado y manifestado sirven para establecer relaciones de causa-efecto. Esto es el formato PES. En lugar de problema le llamamos etiqueta diagnóstica, en lugar de etiología le llamamos factores relacionados y en vez de signos y síntomas se llaman características definitorias, pero pues este es el formato PES, que lo creó la doctora Marjorie Gordon, por cierto. Hagamos otro ejemplo. En este caso el paciente refiere búsqueda de significado de una pérdida. Se siente culpable, desesperado, tiene distrés psicológico, ha expresado ira y sufrimiento. Este es el diagnóstico estrella de este diplomado. Su patrón alterado, como ya lo habrán analizado, es el 10, adaptación y tolerancia al estrés, pero en la NANDA se vincula con el dominio 9, que es afrontamiento, tolerancia al estrés, y en la clase 2, respuestas de afrontamiento, vamos a localizar su diagnóstico y sí, es el diagnóstico estrella de este diplomado. La etiqueta es duelo. Por favor, localízalo en tu libro NANDA para que veas la manera adecuada de escribirlo, porque recuerden que tiene un orden especial. Relacionado con, aquí queda algo pendiente, no tiene ya factores relacionados, lo cual nos deja pensando si esto realmente es un diagnóstico enfermero o un problema interdependiente. Yo creo que si lo maneja enfermería de manera autónoma, sí es un diagnóstico enfermero, pero si no, y si incluyo a psicólogos, médicos, tanatólogos que no sean enfermeros, pues es un problema de colaboración interdependiente. Ok, duelo, no hay factores relacionados en la NANDA nueva, pero sí están sus características definitorias, tal como las habíamos mencionado. El paciente busca el significado de la pérdida, se siente culpable, desesperado, presenta distrés psicológico, ira o sufrimiento. Condiciones asociadas. Hay anticipación de la pérdida de una persona significativa o bien muerte de una persona significativa, porque el duelo puede ser también anticipado. Y entonces, no hay poblaciones en riesgo. Recuerda que en NANDA 2018-2020 aquí dice, en los factores relacionados dice, para desarrollar. No tienen factores relacionados que sean manejables solo por enfermería, de acuerdo con la revisión que hizo NANDA. Y entonces, ¿cómo se escribiría? ¿Qué le pongo en el relacionado o no le pongo nada? Bueno, el diagnóstico quedaría entonces así, ¿verdad? Duelo manifestado por búsqueda del significado de la pérdida, culpabilización, desesperación, distrés psicológico, ira y sufrimiento, y sus condiciones asociadas que el paciente presenta. En este caso puede ser la muerte de una persona significativa. NANDA menciona que para este diagnóstico actualmente no hay factores relacionados que maneje enfermería, son condiciones asociadas, ¿ok? Y no lleva relacionado, entonces. Esto le puede mover mucho el tapete a quien sea muy cuadrado con el proceso enfermero a como lo hacíamos antes, pero bueno, de acuerdo con las recomendaciones actuales de NANDA, así se escribiría. Vamos a hacer ahora uno de síndrome. Recuerden que los diagnósticos de síndrome también son un subtipo de diagnóstico enfocado en el problema. Ustedes disculpen si al fondo escuchan una campanita, estoy dando mi clase y bueno, estoy en casa en este momento y pues va pasando el camión de la basura. Ok, regresando al tema. El paciente, el diagnóstico, de síndrome se escribe primero pues con la etiqueta diagnóstica que va a iniciar siempre con la frase síndrome de algo. Relacionado con, es igual que el enfocado en el problema, manifestado por sus características definitorias. Pero tiene especificaciones muy precisas. Las características definitorias deben de incluir un conjunto de diagnósticos enfermeros, por lo menos 2. ¿Sí? Por eso se considera un síndrome. También puedo usar en lugar del enlace manifestado por, puedo usar el enlace como lo demuestra. ¿Sí? Los factores relacionados, dice NANDA, que son opcionales. Tú los puedes poner o no, si consideras que aclaran el diagnóstico. Esto lo menciona NANDA misma, opcional. Recuerden que entonces NANDA ahora ya es un poco más flexible en cuanto a la redacción de los enunciados de diagnósticos de enfermería. También puede incluir condiciones asociadas y poblaciones en riesgo. ¿Sí? Por ejemplo, este paciente tiene los siguientes diagnósticos enfermeros.
déficit de autocuidados para la alimentación, para el uso del sanitario, para el baño, para los autocuidados del vestido, presenta desesperanza y fatiga, o sea, tiene varios diagnósticos de enfermería. Y entonces, pues tiene muchos patrones alterados, muchos, por lo menos el 4 y el 10, pero bueno, este diagnóstico en particular, como el paciente está enfermo y tiene muchas necesidades, el patrón principalmente alterado va a ser el 1, percepción, manejo de la salud, y este diagnóstico está en el dominio 1, que es el de promoción de la salud, y es uno de los que mencionamos en la lista de hace rato. De hecho, todos los diagnósticos que vamos a trabajar fueron mencionados en el listado de diagnósticos que hace un momento mencioné, ¿verdad? Localiza, por favor, en tu NANDA, en el dominio 1, este diagnóstico, y vamos a redactarlo. Sí es importante que lo escribas para que vayas practicando la forma de escribir diagnósticos. Síndrome de fragilidad del anciano, relacionado con, por ejemplo, yo elegí deterioro de la movilidad o tristeza. Así está en NANDA. Y luego, manifestado por todos los diagnósticos que mencionamos: déficit de autocuidado de la alimentación, déficit de autocuidado del uso del sanitario, déficit de autocuidados del baño, déficit de autocuidados del vestido, desesperanza y fatiga. Y también tiene condiciones asociadas, una enfermedad crónica y poblaciones en riesgo, adultos de más de 70 años y hospitalización prolongada. De hecho, este es un diagnóstico muy frecuente en nuestro país. Y bueno, estos pacientes son candidatos a cuidados paliativos, aunque la enfermedad no sea una enfermedad terminal, pero el paciente con enfermedades crónicas también a veces requiere de tratamiento paliativo, ¿sí? Hablemos de los diagnósticos de riesgo. ¿Cómo se escriben? Bueno, pues llevan riesgo de algo, que complementa su etiqueta diagnóstica. El enlace recomendado es evidenciado por sus factores de riesgo y ya, no lleva a manifestarlo, ¿sí? Sin embargo, puede haber variedad en el enlace que se utiliza, ahorita lo vamos a mencionar. Pueden presentar condiciones asociadas y poblaciones en riesgo, las cuales pues se documentan aparte del diagnóstico, pero hay que documentarlas, pueden ir ahí anexas o en la valoración, dicen anda. Este es el formato PES, pero nada más lleva el problema y la posible etiología o factores de riesgo causa. No lleva signos ni síntomas de ese riesgo. Si ya los hubiera, ya no sería un riesgo. Es un enunciado pues de dos partes nada más. Los enlaces que se pueden utilizar son, según lo evidenciado, evidenciado por, cómo se evidencia, cómo lo demuestra, que desde la NANDA 2015 se está manejando, relacionado con, que es el que hemos usado toda la vida, y ojo, en España también le ponen el enlace de manifestado por. Sin embargo, en México no es común, entonces no lo usen en México porque, aunque no es incorrecto, podría generar conflicto en algunas personas, y entonces mejor usamos los otros. Relacionado con es el más común, o como lo demuestra. Hagamos un ejemplo. Este paciente presenta apoyo social insuficiente, trastornos emocionales, coexistencia de múltiples situaciones adversas, recursos inadecuados e insuficientes y ruptura de roles y rituales familiares. La valoración es meramente social. Y entonces el patrón alterado, pues aquí también es el 10, la adaptación y tolerancia al estrés, pero también está alterado el rol relaciones. Sin embargo, este diagnóstico está en el dominio 9 de afrontamiento y tolerancia al estrés. Entonces, localicemos este diagnóstico en su libro NANDA para que lo puedas ver, comparar y analizar cómo se ha redactado este ejemplo. Tiene riesgo de duelo complicado, localízalo. Y vamos a hacer un ejemplo. Riesgo de duelo complicado relacionado con o por apoyo social insuficiente o trastornos emocionales. Y bueno, tiene, esto es su etiqueta, estos son sus factores de riesgo. No hay condiciones asociadas, pero la población en riesgo es haber tenido la muerte de una persona significativa. Cuando hay una pérdida, pero además no tiene apoyo social o la persona tiene trastornos emocionales, este duelo puede ser complicado. El paciente puede presentar duelo, pero al mismo tiempo riesgo de duelo complicado, si tiene estos factores de riesgo, ¿sí? Acuérdate que el enlace es solo para establecer una relación de causa y efecto y podríamos poner varios diferentes enlaces. Esta es la P y esta es la E. Es un enunciado de dos partes para los diagnósticos de riesgo.
Si requieres pausar la clase en algún momento, recuerda que puedes hacerlo. Hagamos otro ejemplo. Riesgo de deterioro de la resiliencia también está aquí en este mismo dominio de afrontamiento y tolerancia al estrés. Evidenciado por coexistencia de múltiples situaciones adversas, recursos inadecuados e insuficientes, ruptura de roles y rituales familiares, condiciones asociadas, trastorno psicológico, población en riesgo, familia numerosa, nueva crisis, precariedad económica. Riesgo de deterioro de la resiliencia. Es otro de los diagnósticos de enfermería recientes en la NANDA. Bien. Otro ejemplo. Este paciente expresa el deseo de mejorar el conocimiento de las estrategias de manejo del estrés. Está consciente de posibles cambios ambientales y expresa el deseo de mejorar las estrategias orientadas a las emociones. ¿Cuántas veces has leído algo así en una valoración de enfermería? El día que yo lo lea voy a ser muy feliz. Ojalá que podamos cambiar el paradigma de escribir notas de enfermería enfocado en este caso a lo emocional. Valdría mucho la pena, está muy interesante. Bueno, el patrón alterado pues es lo emocional y es en torno al estrés. No hay duda, es el patrón 10 de adaptación y tolerancia al estrés. También tiene otros, pero este es el principal, el 10, y el diagnóstico sigue estando en el dominio 9 de afrontamiento y tolerancia al estrés. Y es un diagnóstico de promoción a la salud porque quiere mejorar cosas. Localízalo. Se llama disposición para mejorar el afrontamiento. Y los diagnósticos de disposición para mejorar son enunciados de dos partes también. Entonces se escribe así: manifestado por, porque expresa el deseo de mejorar el conocimiento de sus estrategias, está consciente de cambios ambientales, expresa deseo de mejorar las estrategias orientadas a las emociones. Esta es la etiqueta, estas son las características definitorias en donde el paciente está expresando el deseo de mejorar algo, que eso es lo que lo convierte en un diagnóstico de promoción. Estos no son problemas, son fortalezas. Estos no tienen ni condiciones asociadas ni poblaciones en riesgo, y localízalo en tu libro NANDA para que lo puedas comparar y analizar. También hay diferentes enlaces que podemos ocupar aquí, como el enlace como lo demuestra, por ejemplo, y otros. También es un enunciado de dos partes. En este caso la P y la S, aunque insisto, estos no son problemas, son fortalezas. Viene otro ejemplo, disposición para mejorar el afrontamiento. Ojalá que todos los pacientes lo tuvieran, ¿verdad? Manifestado por, el paciente expresa deseos de mejorar el conocimiento de las estrategias de manejo del estrés, consciente de los cambios ambientales. Es el mismo ejemplo, solamente aquí vamos a mencionar que podemos utilizar el enlace evidenciado por, en lugar de manifestado por, o como se evidencia por, o como lo demuestra. ¿Sí? Cualquiera de los enlaces son correctos, son válidos y son vigentes. Hasta el momento hemos revisado estos: dolor crónico, duelo, síndrome de fragilidad del anciano, riesgo de duelo complicado, riesgo de deterioro de la resiliencia y disposición para mejorar el afrontamiento. Estos son los que analizamos en la clase con calma, incluso haremos algunos ejercicios ahí en algún formatito de una hoja de enfermería o de un place con alguno de ellos. Y bueno, tú tendrás que en tus actividades en línea redactar los siguientes. De hecho, así te los pide la plataforma. Sufrimiento espiritual, riesgo de impotencia, síndrome de estrés del traslado y disposición para mejorar la esperanza. Te estamos poniendo un diagnóstico de cada uno de los tipos de diagnósticos. Este es enfocado en el problema, este es de riesgo, este es de síndrome y este es de promoción a la salud. Tienes que redactar algunos ejemplos para los cuales tú puedes hacer uso de diferentes ejemplos. A esta hora del día pasa el de la basura y pasa el señor que vende atole y tamales. Y bueno, pues es un gusto que en esta diversidad de cuestiones culturales en México ocurran estas cosas. Ustedes disculpen el ruido de fondo, pero bueno, no nos va a desconcentrar de la clase. Continuamos. Para poder escribir tus diagnósticos, pues apóyate en los algoritmos CNN, en particular en esta infografía en donde está el resumen de cómo se escribe cada uno de los tipos, que no es diferente de lo que acabamos de ver en los ejemplos de este video o en la clase presencial. Están redactados de acuerdo a las recomendaciones NANDA, sobre todo las más actuales.
¿sí? Recuerda que en este momento histórico en México existen varias formas de escribir diagnósticos de enfermería. En la NANDA 2018-2020 tenemos, bueno, aquí para el diagnóstico enfocado en el problema, lleva una etiqueta relacionado con los factores relacionados. Los enlaces pueden ser manifestados por, o como lo demuestran, sus características definitorias. Los de síndrome se escriben exactamente igual, solamente que aquí los factores relacionados son opcionales y las características definitorias deben de incluir por lo menos 2 o más etiquetas diagnósticas. Los de promoción a la salud son enunciados de 2 partes. Siempre van a comenzar con la frase disposición para mejorar algo. También menciona Nanda que puede o no llevar factores relacionados, son opcionales. Los enlaces puede haber varios, por ejemplo, evidenciado por sus características definitorias, en donde hay expresiones verbales de deseos de mejorar algo. Los diagnósticos de riesgo son enunciados de 2 partes. Riesgo de algo, su enlace, según lo evidenciado o evidenciado por o relacionado con los factores de riesgo, no lleva características definitorias y casi todos ellos pueden mencionar poblaciones en riesgo o condiciones asociadas, excepto los de promoción a la salud no tienen. Por los demás sí tienen algunos ejemplos. Cuando el paciente los presente, hay que mencionar sus condiciones asociadas, poblaciones en riesgo. Este cuadrito es un resumen de cómo escribir diagnósticos de enfermería según las recomendaciones NANDA 2018-2020. Pero sigue siendo en este momento en México válido y vigente la NANDA 2015-2017, que es bastante similar, nada más que aquí no existían las poblaciones en riesgo ni las condiciones asociadas, pero igual se mencionaban los diagnósticos enfocados en el problema con enunciados de 3 partes, también los de síndrome. Los de promoción a la salud siempre han sido enunciados de 2 partes, lo mismo que los de riesgo, y los enlaces antes eran menos opciones, pero bueno, ahora de preferencia yo sugiero que lo hagan con la NANDA 1820, pero vaya, si en la vida todavía nos encontramos con esto, esta forma de escribir diagnósticos es totalmente válida y es totalmente correcta. Seguirá haciéndolo un tiempo. Y bueno, la del modelo de cuidado que no usa ni enlaces, ¿no? Y que en el modelo de cuidado pues se hace referencia al formato PES. Los diagnósticos reales son enunciados de 3 partes, problema, etiología, signos y síntomas. Los de riesgo son de 2 partes, siempre comienzan con el riesgo de algún problema y sus factores de riesgo. Y los de promoción de la salud, bueno, aquí se llaman diagnósticos de salud o de bienestar. Lo mencionan como la P de problema y la S de signos y síntomas, también son enunciados de 2 partes. No usan enlaces en el modelo de cuidado, pero bueno, tampoco los prohíbe, y eso es lo que ha hecho que en México haya una diversidad enorme, sobre todo estas 3, NANDA 1820, NANDA 2015 y modelo de cuidado. Son las 3 maneras relativamente diferentes porque tienen muchas similitudes de escribir diagnósticos de enfermería. Y tú puedes ocupar cualquiera de ellas, es válida, es vigente para fines del diplomado, dado que es un diplomado de actualización. Bueno, pues mencioné la forma más actual, 2018-2020, de escribir diagnósticos de enfermería en los ejemplos que hicimos en clase. ¿Sí? NANDA adaptado de este modelo de cuidado permite personalizar o individualizar los diagnósticos, cambiando algunas palabras que NANDA tenga. Aquí está la bibliografía utilizada para esta clase. Y bueno, pues me resta terminarla diciendo estas 2 frases. De Florence Nightingale: la enfermería es un arte en continua evolución en la que permanecer inmóvil es retroceder. Afortunadamente ustedes están pues en movimiento al estar aprendiendo y haciendo un diplomado, en este caso, de una combinación de temas muy importantes, la tanatología, los cuidados paliativos y la inteligencia emocional con el enfoque proceso enfermero. Esta frase me encanta: si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, estás peor que al principio. Por favor, aplica estos conocimientos en tu práctica diaria, enfatiza la valoración integral de tus pacientes, la evaluación multidimensional, y bueno, pues estamos a sus órdenes en el grupo de WhatsApp. También publicamos cuestiones en redes sociales, mi blog que es público, y aquí está mi correo de Hotmail, aunque ustedes tienen acceso a mi correo de Gmail, que es en el que estamos trabajando en la plataforma. Muchas gracias y que tengan excelente día.